Buenos días con todos. Vamos con nuestro tercer video, nuestra tercera parte de termodinámica. Aquí vamos a ver ejercicios sobre cambios de estado y equilibrio térmico. Entonces empecemos con un primer ejercicio. Dice que debemos calcular la cantidad de calor que se requiere para cambiar 250 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados en vapor a 180 grados centígrados. Entonces para esto recuerden que nosotros debemos seguir un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Primerito, el hielo que está de menos 20 grados centígrados le debemos subir a 0 grados centígrados. Para eso le vamos a llamar a esa cantidad de calorías Q1 y va a ser igual a la masa por el calor específico del hielo por la variación de la temperatura. Es decir, 250 por el 0.5 por 0 por menos 0 menos 20. Es decir, 250 por 0,5 por 20, lo cual me va a dar 2500. Ahora que tengo hielo a 0 grados, nuestro siguiente paso será transformar ese hielo a agua. Entonces nosotros tenemos que utilizar el calor latente de fusión. Entonces Q2 va a ser igual a la masa por ese calor latente. Es decir, 250 por 80, lo cual me va a dar 20.000. Una vez que ya tenemos agua a 0 grados, tenemos que subirle hasta los 100 grados. Entonces, para subirle desde los 0 hasta los 100 grados, vamos a utilizar un Q3, que será la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. En otras palabras, 250 por 1 por valor final, que es 100, menos valor inicial o temperatura inicial, que es 0. Me quedará 250 por 1 y por 100, lo cual me va a dar 25.000. Ahora, vamos a transformar esta agua de 100 grados a vapor a 100 grados. Para eso nosotros vamos a utilizar un Q4 que va a ser igual a la masa por el calor latente de vaporización. Es decir, la masa que será 250 por el calor latente de vaporización, que es 540. Y esto me va a dar un valor de 135.000. Una vez que ya tengo vapor a 100 grados, vamos a subirle la temperatura a este vapor hasta los 180 grados como pide el ejercicio. Entonces simplemente será un Q5, que es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Entonces eso me quedará 250 por 0.48, que es el calor específico del vapor, por 180 menos 100, o valor final menos valor inicial. Es decir, 250 por 0,48 por 80. Y eso me va a dar 9600. Una vez hecho eso, si yo quiero el total, lo que debería hacer es sumar todos. Es decir, Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Me daría 2500 más 20.000 más 25.000 más 135.000 más 9600. Y eso me va a dar un valor de 192.100 calorías. Segundo ejercicio. Un cubo de hielo de menos 20 gramos es sometido a un calentamiento, elevando su temperatura de menos 10 grados centígrados a 10 grados centígrados. Calcular la energía ganada en calorías por el cubo de hielo. Entonces, vamos primero a subirle la temperatura desde los menos 10 grados hasta los 0 grados. Sería un Q1, que es la masa por el calor específico del hielo por la variación de la temperatura. Es decir, 20 por 0.5 por 0 menos 10. Eso me va a dar 20 por 0.5 por 10, lo cual es 100. Ahora, este hielo le vamos a transformar en agua, es decir, la masa por el calor latente de fusión. Sería 20 por 80. Esto me va a dar 1600. Y por último, el agua, que está a 0 grados, le vamos a subir hasta los 10 grados. Entonces simplemente será la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Me quedaría 220 por 1 por 10 menos 0. Es decir, 200. La cantidad total de calorías simplemente será Q1 más Q2 más Q3. En otras palabras, será 100 más 1600 más 200, lo que me va a dar un valor de 1900. Vamos con un siguiente ejercicio. En un termo de acero inoxidable de 250 gramos de masa que se encuentra a temperatura ambiente de 20 grados centígrados, se introducen 450 gramos de agua a una temperatura de 90 grados centígrados. Si el termo se encuentra aislado externamente al vacío para evitar la pérdida de calor de la bebida, determine la temperatura final de equilibrio en grados centígrados a la que se encontrará la bebida al momento de destaparlo. Considere que los valores específicos del acero inoxidable y del agua son de 0.2 calorías sobre gramo por grado centígrado y de 1 respectivamente. Entonces, simplemente nosotros aquí tenemos que encontrar la temperatura de equilibrio. ¿Qué vamos a hacer?
nosotros vamos a utilizar, vamos a poner primero los datos del termo de acero, su masa, su temperatura y su calor específico, y del agua su masa, su temperatura y su calor específico. Y vamos a utilizar la fórmula que sacamos en el anterior video para hacer esto más rápido. Entonces simplemente será la temperatura de equilibrio es igual a la masa 1, que es 250, por el calor específico, que es 0,2, por la temperatura, que es 20, más la masa 2, que es 450, por 1, que es su calor específico, y por 90, dividido para la masa 1 por el calor específico 1, es decir, 250 por 0,2, más la masa 2 por el calor específico 2, es decir, 450 por 1. Si nosotros rompemos paréntesis, multiplicamos todo, me va a quedar 1000 más 40.500 sobre 50 más 450. En otras palabras, me va a quedar 41.500 dividido para 500. Y eso me va a dar un valor de 83. Es decir, que la temperatura de equilibrio será de 83 grados centígrados. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Vamos con un último problema. En una práctica de transferencia de calor se ha dispuesto de una esfera de cobre a una temperatura inicial de TCU y de un recipiente con agua a una temperatura inicial de, que está en función de los calores específicos del cobre y del agua, además de la temperatura inicial del cobre. La masa del agua es 10 veces la masa de la esfera de cobre, y gracias a las prácticas anteriores se determinó que la temperatura de equilibrio es de 4/5 la temperatura del cobre, donde el recipiente que contiene el agua no absorbe ni disipa calor. Entonces, a ver, me está dando los datos de la esfera de cobre. Me está diciendo que su temperatura inicial es TCU, su calor específico es CPCU y su masa es MCU. Y también me está dando del agua, que su temperatura inicial no sabemos, esa es la que queremos calcular. Su calor específico es CpH2O y su masa será 10 veces la masa del cobre. Ahora, también me dice que la temperatura de equilibrio es 4/5 la temperatura del cobre. Vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente y vamos a empezar a reemplazar en esa fórmula. La temperatura de equilibrio es 4/5 la temperatura del cobre. La masa 1 será M del cobre por su calor específico, que es Cp del cobre, por su temperatura, que es la temperatura del cobre, más la masa 2, que es 10 veces la masa del cobre, por el calor específico del agua, por la temperatura 2, que es X, sobre la masa 1, que es la masa del cobre, por el calor específico del cobre, más la masa 2, que es 10 veces la masa del cobre, por el calor específico del agua. Ahora, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es simplificar. Si ustedes se dan cuenta, en todos tenemos la masa del cobre. Por lo tanto, de una vez que podemos hacer, simplificar. Si en todos los términos está la misma variable, nosotros podemos simplificar, siempre y cuando esté en todos los términos. Una vez hecho eso, seguimos con nuestras operaciones matemáticas y todo lo que está en el divisor le mando al otro lado a multiplicar. O en otras palabras, voy a multiplicar en cruz. Esto se va para acá y esto se va para acá. Vamos a romper paréntesis y me queda esa línea que nosotros tenemos ahí. Muchísimo cuidado con la propiedad distributiva, es decir, multiplicar el primero por el de aquí y el primero por el de acá, y aquí también el 5 por el primero y el 5 por el segundo. Ahora, nosotros lo que tenemos que despejar es la temperatura inicial del agua, es decir, tenemos que despejar el valor de X. Entonces, el elemento que tiene la X le vamos a dejar solito. El término que tiene la X es este término de acá. Por lo tanto, a ese le vamos a dejar solito. Entonces, 5 veces el calor específico del cobre por la temperatura del cobre le vamos a mandar al otro lado a restar. Vamos a hacer términos semejantes y me quedará que menos la temperatura del cobre por su calor específico más 40 la temperatura del cobre por el calor específico del agua es igual a 50 por el calor específico del agua por X. Ahora, lo que vamos a hacer es de ese 50 que está multiplicando, mandarle a dividir. Y lo mismo también con el calor específico del agua. Y me quedará esa línea de ahí. Ahora, vamos a separarle en dos términos. Esa división le separamos en un término por aquí, que sería esta parte, y en otro término por acá, que sería la parte de aquí. Ahora, aquí lo que podemos hacer también es simplificar. ¿Qué podríamos simplificar? El calor específico del agua con el calor específico del agua se va a ir, y este 0 con este 0 también se va a ir. Mientras que por el lado derecho, lamentablemente no tenemos nada que simplificar.
Entonces, si nosotros seguimos, podemos sacar factor común la temperatura del cobre. Y me quedaría 4/5 menos el calor específico del cobre sobre 50 veces el calor específico del agua. Y con eso ya tenemos resuelto el ejercicio. Es un ejercicio también tipo prueba. Parece difícil, pero la verdad es que es muy fácil siempre y cuando nosotros no nos vayamos a confundir con las letras. Aquí como no hay números, todo es letras, hay que tener muchísimo cuidado de no confundirnos. Ese es el único problema con este ejercicio. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer. Muchísimas gracias.